El sonido del reloj en la pared parecía más fuerte de lo normal, como si cada tic-tac marcara la monotonía de mi vida. Todo era perfecto en mi matrimonio: estabilidad, confianza, un hogar impecable. Sin embargo, dentro de mí había un vacío, algo que no podía nombrar con certeza, pero que se hacía más evidente con cada día que pasaba. No era infelicidad, pero tampoco plenitud. Esa noche, mientras preparaba la cena, mi esposo entró a la cocina con una sonrisa. Mi hermano viene a quedarse unos días. Tiene algunos asuntos en la ciudad y no quiere hospedarse en un hotel. El aire en la habitación cambió de forma imperceptible, al menos para él. En cuanto escuché su nombre, sentí un cosquilleo en la piel, un recuerdo de miradas furtivas en reuniones familiares pasadas. Su hermano siempre había sido diferente a él: seguro, encantador, con una actitud de desafío que lo hacía peligroso de alguna manera. Cuando llegó, el saludo fue formal, pero no carente de tensión. Su abrazo fue apenas más prolongado de lo necesario, y su perfume quedó en mi piel más tiempo del que debía. Era un juego silencioso, un intercambio de energía que ambos percibimos pero que nadie reconoció en voz alta. Durante la cena, él hablaba con su natural carisma, contando anécdotas con una sonrisa que parecía hecha para seducir. Yo reía, pero había algo en la forma en que sus ojos se detenían en los míos que me hacía sentir observada de una manera distinta. Más tarde, cuando mi esposo subió a la habitación, yo me quedé en la cocina, asegurándome de que todo estuviera en orden. Escuché sus pasos detrás de mí antes de que hablara. Hace mucho que no nos veíamos. ¿Sigues igual, o quizás incluso mejor? Su voz tenía ese tono de provocación que siempre supe que era peligroso. Me giré, encontrando su mirada fija en la mía, y en ese instante sentí el primer latido de algo que no debía estar allí. Gracias, respondí con una sonrisa que traté de hacer indiferente, aunque el calor en mi pecho me delataba. Nos quedamos en silencio por unos segundos. Demasiado cerca, demasiado intenso. Mi respiración era más rápida de lo normal. Debería irme a dormir, dije al final, girando para salir de la cocina. Pero mientras subía las escaleras, sentí su mirada clavada en mí, y por primera vez en mucho tiempo, mi piel se estremeció con la emoción de ser deseada. Desperté sintiendo el eco de la noche anterior aún en mi piel. No había hecho nada, y sin embargo, sentía que algo había cambiado. La casa estaba en silencio cuando bajé a la cocina a preparar el café. Mi esposo aún dormía, pero su hermano ya estaba allí, recargado contra la encimera con una taza en la mano. «Siempre madrugadora», dijo con una sonrisa. Traté de ignorar la forma en que su presencia alteraba el aire a mi alrededor. Me moví con calma, sirviendo café, enfocándome en los pequeños detalles de la rutina para no pensar en la tensión en su mirada. No podía dormir mucho. Me encogí de hombros, como si fuera algo sin importancia. Él dejó la taza sobre la mesa y se acercó un poco más, demasiado cerca. Su perfume era intenso a esa hora de la mañana, y su presencia parecía absorber todo el espacio entre nosotros. Yo tampoco. Sus palabras parecían llevar un doble significado. Lo miré, y en su sonrisa vi la chispa de un peligro que no debía atraerme tanto. Pero lo hacía. El sonido de pasos en la escalera rompió el momento. Me giré de inmediato, alejándome, sintiendo que mi rostro estaba más caliente de lo normal. Mi esposo entró, sin notar nada, ajeno a la corriente eléctrica que cruzaba entre su hermano y yo. Se acercó a mí y me besó la mejilla antes de tomar su café. «Hoy tengo una reunión fuera de la ciudad. Volveré tarde». Un ligero escalofrío recorrió mi espalda. Sabía lo que eso significaba. Sabía que me quedaría sola con su hermano más tiempo del que era prudente. Cuando mi esposo salió, la casa pareció volverse más pequeña. No había barreras, no había pretextos. Solo la cruda realidad de estar en el mismo espacio con él, sin la seguridad de una tercera presencia para mantener las distancias. «¿Qué vas a hacer hoy?», preguntó él, sentándose en la mesa, mirándome con curiosidad. Me encogí de hombros. Lo de siempre. Ordenar un poco, leer, salir a hacer algunas compras. ¿Te molesta si te acompaño? Era una pregunta simple, sin implicaciones evidentes. Y sin embargo, la sentí como una invitación a algo más. Lo observé por un momento, sopesando la respuesta. Decir que sí sería una mala idea. Una muy mala idea. No veo por qué no, escuché decir a mi propia voz antes de poder detenerme. Él sonrió. Salimos juntos un par de horas más tarde. Caminamos por la ciudad, con la naturalidad de dos personas que simplemente compartían una salida casual. Y sin embargo, en cada roce accidental, en cada cruce de miradas, sentía el peso de lo no dicho. Cuando entramos a una tienda para comprar algunas cosas para la casa, él se inclinó para tomar un objeto en el estante justo al lado de donde estaba yo. Sus dedos rozaron mi brazo.
Fue un roce breve, casi insignificante, pero sentí un estremecimiento que me dejó sin aire. Eres muy fácil de leer, ¿sabes? Murmuró él, con voz baja, apenas audible. Me tensé. ¿De qué hablas? Se giró, quedando lo suficientemente cerca como para que sintiera el calor de su cuerpo. Tus gestos, tus miradas. Me dicen más de lo que tú misma admitirías. Mi corazón latía con fuerza. Quería alejarme, pero mis pies parecían anclados al suelo. No sé de qué hablas, mentí. Su sonrisa se amplió, como si supiera que mi mentira se deshacía en el aire entre nosotros. No dije nada más. Me alejé, retomando la distancia con pasos firmes. Pero en mi mente, el roce de su piel seguía presente, quemando, recordándome que algo estaba fuera de control. Cuando regresamos a casa, traté de comportarme con normalidad. Pero al final del día, cuando él pasó detrás de mí en la cocina, su mano rozó mi cintura. Un contacto fugaz, apenas un segundo. Y sin embargo, en ese instante, sentí como una línea se cruzaba. Algo había comenzado. Algo de lo que ya no había vuelta atrás. El día siguiente amaneció con una atmósfera pesada, cargada de una tensión que solo nosotros dos podíamos sentir. Mi esposo estaba en casa, completamente ajeno a lo que se desarrollaba en los rincones invisibles de nuestra cotidianidad. Me moví por la cocina con el mismo ritmo de siempre, preparando el desayuno mientras él leía el periódico, mientras su hermano, sentado en la misma mesa, me miraba de una forma que me hacía sentir desnuda, expuesta. Intenté no mirarlo, intenté actuar como si todo fuera normal, pero la realidad era que el roce de su mano en mi cintura la noche anterior aún ardía en mi piel. Sabía que si le daba demasiada importancia, si lo reconocía siquiera dentro de mí, se volvería real. Y no podía permitirlo. ¿Tienen planes para hoy?, preguntó mi esposo, sin levantar la vista de su café. Pensaba salir a correr un poco, respondió su hermano, con una calma calculada. Yo también quería salir a hacer ejercicio, dije sin pensarlo demasiado, sin notar la trampa que me estaba tendiendo a mí misma. El silencio que siguió fue breve, pero denso. Lo sentí mirarme, su sonrisa apenas perceptible. Podemos ir juntos, si quieres, sugirió. Mi esposo no prestó atención. Pero yo sí. Fue así como, menos de una hora después, terminamos en un sendero del parque, lejos de la casa, lejos de cualquier excusa para evitar lo inevitable. Corrimos en silencio al principio. No sabía si lo hacía para intentar olvidar lo que sentía o si esperaba que el esfuerzo físico apagara el fuego dentro de mí. Pero la tensión entre nosotros era más fuerte que cualquier intento de ignorarla. Cuando nos detuvimos a tomar aire en una parte más apartada del camino, él se apoyó contra un árbol y me miró con esa sonrisa indescifrable. ¿Siempre corres para huir de lo que quieres? Mi respiración aún era agitada, pero sus palabras golpearon más fuerte que la carrera. ¿De qué hablas? De esto. Señaló el espacio entre nosotros. Ese espacio que ardía aunque nunca nos habíamos tocado de verdad. Negué con la cabeza, con más fuerza de la necesaria. No hay nada. Sigues mintiendo muy mal, susurró él, dando un paso hacia mí. Mi cuerpo entero se tensó. No podía moverme, no podía dar un paso atrás porque algo en mí no quería hacerlo. Y entonces, sin previo aviso, él me besó. No fue un beso calculado, no fue algo suave o dulce. Fue un choque de deseo reprimido, de noches enteras tratando de no pensar en él, de momentos en los que sus miradas habían sido demasiado intensas. Mi mente me gritó que me apartara, que pusiera un alto en ese mismo instante. Pero mi cuerpo no reaccionó como debería. Lo que debería haber sido un error fugaz se volvió algo más cuando mi boca respondió a la suya. Un instante después, me aparté bruscamente, con el corazón desbocado. No. No podemos hacer esto. Él no parecía sorprendido. Parecía seguro de que esto pasaría. Tarde o temprano ibas a dejar de huir. Di un paso atrás. No podía estar allí. Sin decir una palabra más, me giré y corrí de regreso a casa. Pero lo peor no era lo que había pasado. Lo peor era saber que lo quería de nuevo. Pasé el resto del día en un estado de alerta, como si cada sonido en la casa fuera un recordatorio de lo que había sucedido. Nos habíamos besado. No podía negarlo, no podía pretender que había sido un error insignificante. Había sentido algo. Y lo peor no era solo eso, sino la desesperación silenciosa dentro de mí. Quería más. Esa noche, mi esposo estaba en casa. Me esforcé por actuar como si todo fuera normal, pero mi mente era un caos de imágenes, de sensaciones que no debería haber experimentado. Su hermano estaba allí también, sentado al otro lado de la mesa, comportándose como si nada hubiera pasado. Pero cuando nuestros ojos se encontraron por un breve instante, sentí un estremecimiento recorrer mi espalda. Sabía que él lo sentía también.
Mañana salgo de viaje temprano, dijo mi esposo de repente. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Viaje? Sí, estaré fuera todo el fin de semana. Me lo mencionaron hace unos días en el trabajo, pero lo olvidé. No podía respirar. Mi mente gritaba que esto era una oportunidad para alejarme, para evitar un desastre. Pero mi cuerpo tembló con una expectativa silenciosa. Esa noche, en la cama, intenté convencerme de que esto no cambiaría nada. Podría evitarlo. Podría fingir que no deseaba que sucediera nada más. Pero cuando desperté y encontré la casa vacía, con la excepción de él, supe que era una mentira. El día transcurrió en un juego silencioso de evitarlo y al mismo tiempo, sentir su presencia en cada rincón. En la tarde, decidí salir a caminar para despejarme. Pero él me encontró. Me detuve al sentir sus pasos detrás de mí en la calle, mi corazón golpeando fuerte contra mis costillas. «Huir no funciona contigo», murmuró. Me giré, tratando de encontrar una respuesta, pero él ya estaba demasiado cerca. «Esto es una locura», susurré. «Lo sé. No podemos. Pero queremos». No hubo más palabras. La tensión se rompió de golpe cuando sus dedos rozaron mi mejilla, y todo lo que había intentado ignorar se derrumbó en un instante. Me quedé quieta, sintiendo el calor de su piel, el deseo ardiendo entre nosotros. Pero entonces, la realidad me golpeó con fuerza. Di un paso atrás, con la respiración agitada. «No. No podemos hacer esto». Él me miró en silencio por un momento, y luego asintió. Pero algo en su mirada me dijo que esto no había terminado. Que esto solo acababa de empezar. El silencio de la casa pesaba más que nunca. Sabía que estábamos solos. Sabía que esto era peligroso. Pero aún así, no me fui. Pasé la mañana tratando de ocupar mi mente con cualquier cosa, ordenar la casa, leer, incluso cocinar sin tener hambre. Pero nada servía. Sentía su presencia, incluso sin verlo. Al final, fue él quien rompió el juego. «¿Por qué te escondes?». Su voz resonó desde la puerta de la cocina. Mi cuerpo se tensó, pero no me giré. Sabía que si lo hacía, estaría perdida. «No me escondo». «Entonces mírame». Cerré los ojos un instante. Sabía que estaba demasiado cerca. Y cuando finalmente me atreví a girarme, lo encontré apoyado en la encimera, con esa mirada intensa que me hacía arder por dentro. «¿Qué estás haciendo?», pregunté, con la voz apenas más firme de lo que me sentía. Preguntándome cuánto más puedes resistir antes de admitir lo que quieres. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que él podía escucharlo. «No quiero esto». «Mientes». Su seguridad me desarmó. Y entonces, él dio un paso hacia mí, y yo no me moví. Su mano rozó mi brazo, lento, provocador. Mi piel reaccionó al instante, mi cuerpo inclinándose hacia él antes de que pudiera detenerme. «Dime que me detenga», susurró, su aliento rozando mi cuello. Abrí la boca. Pero no salió ninguna palabra. Y entonces me besó de nuevo. Esta vez, no hubo dudas. Fue intenso, desesperado, cargado de todo lo que habíamos estado reprimiendo. Mis manos se aferraron a su camisa, mis labios se movieron contra los suyos con una necesidad que no reconocía en mí misma. No pensé en las consecuencias. No pensé en mi esposo. Solo pensé en él. Cuando finalmente me separé, mi respiración estaba descontrolada. No podía mirarlo sin sentir que mi mundo se había roto en 1000 pedazos. «Esto no puede seguir», dije, casi sin voz. «Pero seguirá». Me alejé tambaleante, tratando de aferrarme a la poca razón que me quedaba. Pero lo sabía. Lo que acababa de pasar no era el final. Era solo el principio de nuestra ruina. El peso de mis propios pensamientos se volvió insoportable. Durante todo el día, había intentado actuar como si nada hubiera sucedido, pero mi cuerpo todavía recordaba su boca sobre la mía, el fuego en su mirada, la sensación de sus dedos rozando mi piel. La culpa y el deseo peleaban dentro de mí, arrastrándome hacia un abismo del que ya no sabía si quería escapar. Al caer la noche, el cielo comenzó a oscurecerse de una forma diferente. Pesado, amenazante. La tormenta llegó con una furia salvaje, como si el mundo reflejara el caos dentro de mí. Me encontré sola en casa, caminando de un lado a otro, incapaz de encontrar descanso. Cada relámpago iluminaba la habitación por un instante, proyectando sombras temblorosas en las paredes. Entonces, un trueno estalló con tal violencia que el suelo pareció temblar bajo mis pies. Grité sin pensarlo. Fue un sonido que nunca había emitido antes, uno de miedo puro e incontrolable. Y en ese instante, la luz se fue. La oscuridad me envolvió por completo, y un frío subió por mi espalda, erizando cada vello de mi cuerpo. No era el miedo por mi esposo, ni por lo que había hecho. Era el miedo primitivo de la tormenta,
del poder descontrolado de la naturaleza. Mis manos temblaban cuando me apresuré a encontrar una vela, encendiendo la pequeña llama con dedos inestables. Pero la tenue luz no fue suficiente para calmar la tormenta dentro de mí. Me acurruqué bajo las mantas, cerrando los ojos con fuerza. Intenté concentrarme en mi respiración, en el sonido de la lluvia golpeando contra el techo, en cualquier cosa que pudiera alejarme de la ansiedad que me consumía. Pero no podía. Porque incluso en ese momento, incluso mientras el cielo rugía con furia, mi mente no estaba con mi esposo. Estaba con él. Con su mirada oscura perforando la mía. Con el calor de su piel, con su voz susurrándome verdades que no quería escuchar. Apreté los labios con fuerza, sintiendo como mi corazón golpeaba con más fuerza cada vez que un trueno estallaba sobre la ciudad. La tormenta no solo estaba afuera. Estaba dentro de mí. Y sabía que cuando amaneciera, cuando la luz regresara y el mundo se viera claro de nuevo, mi deseo no desaparecería con la tormenta. Sino que crecería, hasta consumirlo todo. El amanecer trajo una calma engañosa. La tormenta había desaparecido, pero su rastro aún estaba en el aire, en los charcos reflejando un cielo grisáceo, en las ramas caídas esparcidas por la calle. Y dentro de mí, la tempestad seguía rugiendo. Pasé la mañana en un estado de inquietud, incapaz de concentrarme en nada. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver su rostro, sentir su aliento sobre mi piel. No importaba cuánto me repitiera que esto debía terminar. Entonces, el sonido de la puerta abriéndose me congeló. Era él. No tenía que girarme para saberlo. Lo sentí en el aire antes de que dijera una sola palabra. ¿Estás bien? Su voz sonó grave, más profunda de lo normal. Asentí lentamente, sin girarme, manteniendo la vista fija en la ventana. Si lo miraba, no podría sostener la mentira. Escuché los truenos anoche. Pensé en ti. Su confesión se deslizó entre nosotros, tan silenciosa como el viento que entraba por la ventana abierta. Mi piel reaccionó antes que mi mente. Lo pensé también. Pero no lo dije. No deberías estar aquí. Escuché sus pasos acercarse. No los detuve. No sé qué es peor, murmuró. Que esto esté mal, o que no me importe. Cerré los ojos con fuerza. Su presencia era demasiado. Demasiado intensa. Demasiado peligrosa. Basta. Dímelo de verdad. Su voz estaba tan cerca que pude sentir el calor de su cuerpo detrás de mí. Me giré de golpe, lista para alejarlo, para terminar esto de una vez por todas, pero cuando nuestros ojos se encontraron, las palabras murieron en mi garganta. Porque todo estaba allí. Todo. Su deseo, su desesperación, su absoluta certeza de que esto era inevitable. Y entonces, sin que pudiera detenerme, lo besé. No hubo dudas esta vez. Fue un choque de necesidad pura, de la tormenta que habíamos contenido demasiado tiempo. Sus manos me sujetaron por la cintura, acercándome con fuerza contra él. Mi mundo entero se redujo a ese instante, a ese fuego consumiéndonos desde dentro. Pero entonces, el sonido de la puerta abriéndose nos congeló. Nos separamos de golpe, con la respiración agitada. Y allí estaba él. Mi esposo. De pie en la entrada, con los ojos clavados en nosotros. El silencio que siguió fue más devastador que cualquier grito. El daño ya estaba hecho. No hubo preguntas. No hubo excusas. Solo la absoluta certeza de que todo lo que teníamos se había roto. Para siempre.